Hoy vamos a ver unos ejemplos de transmisión de movimiento circular uniforme. Tenemos nuestro primer problema, dice acá. Un plato de una bicicleta realiza 25 vueltas en 8 segundos. Entonces tenemos que el plato es el de mayor tamaño. En este caso nos dice que realiza 25 vueltas en 8 segundos. Si el plato mide 15 centímetros de radio, este plato decimos que mide 15 centímetros de radio y el otro plato mide 9 centímetros de radio. El otro plato es el piñón, mide 9 centímetros de radio. Halla la cantidad de vueltas que da el plato 2. Necesitamos saber cuántas vueltas da este plato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero, aquí sacamos los datos, aquí está el dibujo. La rueda de la izquierda mide 15 centímetros y da 25 vueltas en 8 segundos. Y la rueda de la derecha mide 9 centímetros de radio. Entonces, voy a copiar, voy a sacar la fórmula de movimiento circular uniforme. Entonces aquí tenemos la fórmula de una transmisión del movimiento circular uniforme. Radio 1 por F1 es igual a radio 2 por F2. Entonces vamos a revisar qué tenemos. El radio 1 entonces lo tenemos acá. El radio 1 va a ser el radio, vamos a llamar este rueda 1, este rueda 2. El radio 1 va a ser el radio que nos dice acá 15 centímetros. La F1 no la tenemos, nos toca buscarla. El radio 2 es este que nos dice acá. El radio 2 sería este, que mediría 9 centímetros. Entonces ya lo tenemos, nos toca buscar F1, que lo podemos buscar con estos dos datos, para luego buscar F2. Entonces vamos a recordar cómo es la fórmula, cómo se calcula F1. Recordemos que la frecuencia es igual a la cantidad de vueltas sobre el tiempo. Entonces en este caso tenemos que la cantidad de vueltas, vamos a copiar nuestra fórmula. Entonces la cantidad de vueltas, esta n que aparece acá arriba, va a ser este 25. Vamos a reemplazar esta n entonces por 25. Va a dar 25 vueltas. Y este 8, el tiempo son 8 segundos. Entonces hacemos la división y obtenemos que la frecuencia 1, eso nos da 3,125 vueltas sobre segundo. Entonces obtenemos que esta es nuestra frecuencia. Esta va a ser nuestra frecuencia. Vamos a darle un color verde. En este caso la frecuencia 1 sería esta misma. Entonces ahora nos corresponde reemplazar los datos que tenemos para buscar cuánto vale F2. Entonces vuelvo a tomar la fórmula, la copio, pego acá, y entonces digo R1, a quitar este 1 y voy a colocar que esto vale 15 centímetros por F1 es este, que vale 3,125 vueltas sobre segundo, y reemplazo este R2, que vale 9 centímetros por F2. Entonces ahora tenemos este dato, vamos a hacer la multiplicación de 15 por 3.125. Entonces multiplicamos 15 por 3.125, entonces tendríamos 46.875 centímetros por vueltas dividido en segundos. Y aquí tendríamos 9 centímetros por F2. Entonces ahora este 9 centímetros que está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Y me iría a quedar, entonces este 9 pasa a dividir y nos quedaría 46.875 centímetros por vueltas dividido en segundos. Este 9 pasa a dividir, queda dividido en 9, hacemos la división y nos da 5.21. Y aquí tenemos que estos centímetros que están en la parte de arriba están multiplicando y estos centímetros están dividiendo, entonces se me cancelan los centímetros y me quedan aquí vueltas sobre segundo. Entonces esta sería la frecuencia que estamos buscando. Quiere decir que la frecuencia 2, el dato que estábamos buscando, F2 que está acá, vale 5.25 vueltas por segundo. Ahora,
como la pregunta nos decía, exactamente nos decía, halle la cantidad de vueltas que da el plato 2, todavía no sabemos cuántas vueltas da el plato 2, solo sabemos que esa es la frecuencia. Entonces recurrimos a la fórmula de frecuencia. Entonces vamos a copiar esta fórmula de frecuencia, copiar, pegar. Esta es la fórmula de frecuencia, pero en este caso la vamos a calcular con F2. O sea, la frecuencia 2 va a ser la cantidad de vueltas sobre el tiempo. Pero en este caso sabemos cuánto vale F2, que vale 5.21. Entonces aquí quedaría 5.21 vueltas sobre el segundo es igual, en este caso sería n. Nos toca buscar cuánto vale la n. Entonces vamos a copiar esta fórmula, copiar y pegar, y decimos que n, que no sabemos cuánto vale, pero sabemos que el tiempo, aquí nos dice, en el problema nos decía que el tiempo eran 8 segundos. Entonces dividido en 8 segundos. Entonces, como aquí tenemos este 8 segundos dividiendo, voy a pasarlo a multiplicar acá. Entonces me quedaría 5,21 vueltas por segundo y multiplicando por 8 segundos. Y eso me daría n. Hacemos la multiplicación, 5.21 por 8 segundos. 5.21 por 8 da 1,68. Estos segundos que están en la parte de abajo dividiendo y estos que están multiplicando se cancelan y me queda solamente vueltas, igual a n. Y esto es lo que me estaban preguntando, ¿cuántas vueltas da? Vamos a colocarlo de este color. ¿Cuántas vueltas da el plato menor? Entonces, tras este plato da 25 vueltas en 8 segundos. Este plato pequeño da 41.68 vueltas en los mismos 8 segundos. Y de esta manera damos por terminado nuestro ejemplo. Gracias.